Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia. Oiga, arranca la semana. ¿Y qué manera de comenzar la semana, Fernando? Llovía en la madrugada de forma suave pero persistente. ¿Eh? Desde anoche también. Tenga cuidado, ha llovido mucho, ¿no? Y todo está como... Volvemos a octubre gris. Sí, está tenso, sí, como... Bien, tenga mucho cuidado. Oiga, ahora que usted hablaba de Mandela, y yo estoy de acuerdo 100% con usted. En la historia de la humanidad siempre los binomios han sido cosas importantes. Mandela no hubiera logrado lo que hubiera logrado sin de Klerk. Sin Frederick W. de Klerk. Un hombre que venía de la apartheid, pero que entendió que se había acabado. Sí. Pero igual que Mandela, él también entendió que si no negociaba con los negros, Sudáfrica se iba al desastre, y los blancos también. Sí. Y entonces coincidieron esos dos pensamientos de Klerk en tiempo y espacio. Es una dialéctica. Igual que, por ejemplo, usted no puede pensar en Carter si no piensa en Torrijos. Claro. Es más, O al revés. Al revés. O sea, nosotros no hubiéramos hecho tratado por más voluntad política y liderazgo que hubiera tenido Torrijos en Panamá, sin un Carter, que tuvo que enfrentarse a su Congreso, y casi todos los demócratas que votaron no se reeligieron. Más él llega a tener la votación más baja de la historia de los Estados Unidos contra Ronald Reagan. Y realmente Carter al final perdió por el efecto Panamá, pero por el efecto Irán, que fue el que realmente... Y porque los republicanos se entendieron con Irán. Así como se entendieron Nixon con los vietnamitas en el 68. Así mismo es. De manera que siempre esa dialéctica... O lo del señor Trump con los rusos. Y fíjese ahora. que siempre en polos opuestos. No es que el señor Carter era un panameño 100%, no. El señor Carter era el presidente de una de las naciones más poderosas del mundo, pero tenía una capacidad de moralidad con respecto a la política y quería hacer algo por América Latina. Y él sabía que el Canal de Panamá, la existencia de ese enclave colonial en el continente, en el corazón del continente, era un elemento conspirador para una nueva política de él. Bueno, también venía Estados Unidos de esa vergüenza de Vietnam. Por eso, todo eso coincidió y venían los Estados Unidos de una caída en la popularidad del presidente. Mundial, también. El presidente de los Estados Unidos, con esto de Watergate, la credibilidad de la institución presidencial había caído mucho. Bien, esto es para que ustedes vean la importancia de mirar la historia en su contexto. Ahora le hablo un poquito de eso, por qué le hago este comentario. Bueno, comienza esta semana en medio de conflictos que van a tener efectos directos en nosotros, y le explico. Dice lo que está pasando en Europa. Ayer en las elecciones en Alemania, elecciones muy importantes para la estabilidad del gobierno de la señora Merkel, los socialdemócratas, la Unión Social Cristiana de Bavaria, aunque ganó las elecciones con el 35%, perdió la mayoría absoluta. Fue una derrota muy dura para ellos, perdieron casi 12 puntos en las elecciones, y tambalea el gobierno alemán, que es, digamos, el tornillo del DC-10 de la unidad europea junto con Francia. Entonces, esto tiene un efecto muy importante. Fíjense cómo quedaron. Quedó el Partido Socialdemócrata de Bavaria en primer lugar con el 35%. Le sigue en segundo lugar los verdes. En su vida habían llegado tan alto, sobre todo en esta área. En Bavaria. Bavaria, que es una área de conservadores. Y en tercer lugar, los partidos migrantes, anti-inmigración. Y en cuarto lugar, y muy penoso, el Partido Socialdemócrata, con el casi 9% nada más. Hay reuniones y conversaciones ahora en Alemania sobre lo que ocurrió en estas elecciones. ¿Y por qué esto es importante? Porque la estabilidad de Europa es fundamental para la estabilidad del mundo. Y a esto se une una situación que está ocurriendo en Arabia Saudita. El gobierno de los Estados Unidos, Alemania y Francia, en un duro comunicado, han amenazado al reino de Arabia Saudita de que si no revela qué está pasando, qué pasó con Jamal Khashoggi. ¿Se acuerda que el periodista que le hablé? Que según los medios de inteligencia turcos fue asesinado en el consulado de Estambul, descuartizado y sacado en maletas. Esto es lo horrible que cuentan. Si es cierto o no, lo estaremos viendo. Pero el presidente Trump amenazó con tomar medidas severas. ¿Qué dijo el reino de Arabia Saudita? Nada. Actuaremos con más firmeza. ¿Y por qué Arabia Saudita puede decir esto? Porque las presiones de los Estados Unidos hacia Irán han disminuido el flujo de petróleo de Irán hacia la oferta del Occidente, que está yéndose hacia China. Y quien está supliendo
esa producción para mantener los precios e incluso a la baja ahora es Arabia Saudita. Si Arabia Saudita reduce sustancialmente ese aporte, el precio va a ir para arriba como pepita de guava. Y eso significa que lo vamos a pagar nosotros aquí. Esa es la amenaza. Porque además, Arabia Saudita, como está enfrentado a Irán y está enfrentado a Sudán, perdón, a Yemen, es una fuerza aliada de los Estados Unidos militarmente. Tiene una compra de 11.000 billones que amenazan los republicanos y los demócratas en el Senado con quitársela. El presidente se opone a ello. Y esto pone al reino de Arabia Saudita con la percepción de que ellos tienen más poder del que creen tener. Digo, a lo mejor lo tienen. Entonces ellos se han plantado duro en una situación que complica el panorama. Recuerdo que por ahí Netanyahu tiene pendiente una reunión con el presidente Putin. Y esto tiene que ver con nosotros, porque cualquier inestabilidad adicional a la que ya tenemos puede provocar caída en los mercados comerciales, no en el mercado de los garitos mundiales, sino en el mercado de comercio, que es el que a nosotros nos interesa. Y esta posición de Arabia Saudita va a radicalizar las posiciones de Irán, de Irak, en Siria, en donde la unidad siria, por el apoyo ruso, ha resuelto lo que no se pudo resolver en Libia, que es mantener la unidad de Siria, porque la idea era reventar a Siria. Entonces, todas estas cosas complejas que están ocurriendo pueden tener un efecto directo en nosotros. Y fíjese, mientras eso está ocurriendo allá lejos, mire dos cosas interesantes que usted tiene que mirar en nuestro continente, para mirar las elecciones nuestras aquí. ¿Se recuerda de las elecciones en México, Fernando, que ganó López Obrador? Bueno, una de las economías más importantes, las dos economías más importantes de nuestro continente son la mexicana y la brasileña. La brasileña y la mexicana. Ajá. En ese orden. Acá en México ganó un hombre de centroizquierda con un discurso muy parecido, pero del lado de la izquierda, del que tiene Bolsonaro. En Brasil, del lado de la ultraderecha, que está a punto de coronarse presidente si no ocurre un milagro en la izquierda. E incluso ayer Bolsonaro, haciendo las mismas evoluciones que hacía el amigo AMLO, acá en México, se retrata y quiere ganarse la simpatía del grupo LGTB. Y se retrata con un manicurista, tratando de bajar la tensión de su homofobia. Y ambos se presentan como outsiders, es decir, fuera de los partidos políticos. En realidad, tanto López Obrador como Bolsonaro son parte de la estructura tradicional de los partidos. Bolsonaro tiene más de 20 años, está en la política en partido. El paquete de un partidito no existía. Micropartido, que ahora se ha convertido en grande gracias a ese binomio entre el poder económico y los medios de comunicación, que aislaron a la izquierda y lo pusieron a él donde está. Mire las similitudes dentro de las disparidades, pero con discursos muy alejados de la realidad ambos. En nuestro continente, la situación en Nicaragua, mi querido amigo, se complica. Ayer domingo, en un intento de manifestación, fue sofocada violentamente. Antes de que iniciara, sobre la teoría de que las manifestaciones son ilegales, producto de una conspiración internacional, el gobierno de Ortega disolvió la concentración, hay más de 38 presos, hay gente que está desaparecida, ha acrecentado la presión internacional sobre reformas. Y esto va a terminar en una presión internacional para obligar al gobierno de Nicaragua a adelantar las elecciones. Esas imágenes que ustedes ven son tibias frente a lo que realmente está ocurriendo. Bueno, incluso Panamá condenó lo que pasó ayer en Nicaragua. Y en el marco de esto, fíjese lo que pasa en los Estados Unidos. La última encuesta de CNN, que me la mandó por ahí un amigo en mi cuenta de Twitter, demuestra que el presidente Trump ha aumentado sus posibilidades de reelegirse. Antes, 50 y tanto % de los norteamericanos pensaban que Trump no se iba a reelegir, ahora cayó a 46%. Y los que dicen que se puede reelegir, 46%. Y los que dicen que no se van a reelegir es 47%. Es decir, está dentro del marco del error muestral y existe una alta probabilidad de que el presidente en el 2020 se pueda reelegir.
Todavía estamos lejos de eso. Hay que pasar por las elecciones de noviembre, que son las que están determinando la política de los Estados Unidos. A pesar de todos los pesares y todas las cosas y contradicciones del señor Trump, el señor Trump está muy vinculado a su base, a su base electoral, con ese discurso nacionalista hacia adentro. Está tocando lo que los norteamericanos están sintiendo por la globalización, que nosotros lo estamos sintiendo. Lo que pasa es que ellos lo hacen, lo dicen y lo hacen. Nosotros ni lo decimos ni lo hacemos. El ataque de la globalización por parte de Trump le ha rendido beneficios a lo interno. Además cuenta con una economía en un estado saludable, un desempleo en 3.4, un crecimiento estable. Eso puede variar, claro que puede variar, pero la medición la vamos a tener ahora en noviembre. Más que nada va a ser, es decir, la vulnerabilidad de la economía americana viene del lado de la deuda. Claro, es que ese es ahí va a ser el talón de Aquiles de... Y el peligro de un derrumbe de los mercados por eso. Eso podía ser. En menos de 4 años, Estados Unidos va a terminar pagando 900 mil millones de dólares anuales por el servicio de deuda. Y el presidente de los Estados Unidos, termino aquí con esto para el plano internacional, está viajando hoy a Florida para ver lo devastador que fue el huracán Michael, donde prácticamente destruyó ciudades enteras con 17 muertos. Pero los daños materiales son inmensos. No se ha dicho todavía dónde el presidente llegará con su esposa, pero estará hoy en la Florida. Y sigue el presidente en el plano internacional generando toda clase de especulaciones cuando habla del posible retiro de el secretario de Defensa, el general Mattis, un general de 4 estrellas, como Fernando le comentaba, decía que él es más demócrata que republicano. Nunca en la vida de los Estados Unidos había pasado una cosa como esta. Sí. Porque los militares pueden ser lo que les da la gana, pero son militares. Y hay ciertamente una preocupación muy seria en la estructura militar de los Estados Unidos por la forma como el señor presidente de los Estados Unidos aborda el tema, particularmente el manejo con Corea del Norte. El mundo está complejo en Europa, en España, la señora May en Inglaterra, atrapada en el Brexit, África, inundada de inversiones China retando comercialmente a los Estados Unidos, y en el medio de eso, nosotros, en un proceso electoral. A la vuelta, un poco de lo que está ocurriendo en nuestro país en la campaña electoral y el efecto picuiro.